El día había sido difícil desde primera hora de la mañana. Eliana estaba en medio de la sala de juegos de la guardería tratando de calmar al pequeño Daniel, que llevaba 20 minutos llorando. El niño solo tenía 3 años y no conseguía acostumbrarse a que su madre se fuera a trabajar y lo dejara allí. Eliana se agachó, lo abrazó por sus delgados hombros y le habló en voz baja, casi en un susurro. Daniel, escúchame. Mamá volverá pronto, muy pronto. Mientras tanto, ¿quieres que juguemos a los cubos? ¿O dibujamos algo bonito? El niño sollozaba, se limpiaba los mocos con la manga de la camisa, pero poco a poco se fue calmando. Eliana le acarició la cabeza y le pasó la mano por las mejillas mojadas de lágrimas. Siempre había sabido cómo tratar a los niños. Era lo único que le resultaba fácil en los últimos años. El trabajo en la guardería se había convertido en su refugio, un lugar donde podía olvidar, al menos por unas horas, la pesadilla en la que se había convertido su vida en casa. Daniel finalmente se calmó, sollozó por última vez y se dirigió a la mesa donde estaban los lápices de colores. Eliana exhaló, se enderezó y sintió un dolor sordo en los hombros. Fuera estaba nublado, el cielo gris se cernía sobre la pequeña ciudad, presagiando lluvia. Miró el reloj. Aún quedaban 2 horas para que terminara su turno. ¿Otra vez, Daniel? Oyó una voz familiar a sus espaldas. Eliana se dio la vuelta. En la puerta estaba Lourdes, su mejor amiga y compañera de trabajo. Lourdes era una mujer bajita y rellenita, con el pelo corto y oscuro y unos vivos ojos marrones. Trabajaba en el grupo de al lado, pero a menudo visitaba a Eliana, especialmente cuando ésta tenía un día difícil. Sí, otra vez él. Eliana sonrió con cansancio. Pero no pasa nada, lo hemos solucionado. Lourdes se acercó, miró a su alrededor, se aseguró de que los niños estuvieran ocupados jugando y bajó la voz. Tienes muy mal aspecto, Ellie. ¿No has vuelto a dormir? Eliana apartó la mirada. Sabía que su amiga tenía razón. Ni siquiera el maquillaje que se aplicaba apresuradamente por las mañanas conseguía ocultar las ojeras. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y la ropa arrugada. Ella misma veía en el espejo a esa mujer cansada y agotada, que cada vez se parecía menos a la chica que había sido alguna vez. Ha vuelto a beber hasta altas horas de la noche, dijo Eliana en voz baja. Gritaba, ponía música. No me dormí hasta la madrugada. Lourdes apretó los labios. Le había dicho a su amiga más de una vez que debía dejar a Isidoro, pero Eliana siempre encontraba excusas. A veces tenía miedo, otras sentía lástima por su marido y otras simplemente no sabía a dónde ir. No tenía vivienda propia. Sus padres vivían lejos, en otra ciudad, y el contacto con ellos se había interrumpido casi por completo después de la boda. A Isidoro no le gustaba que su esposa se comunicara con su familia, y poco a poco Eliana dejó de llamarlos y de visitarlos en las fiestas. Eliana, ¿hasta cuándo? Suspiró Lourdes. Sabes que esto no puede seguir así. Algún día te matará. No me matará, respondió Eliana de forma mecánica. Solo bebe. Cuando estás sobrio, es normal. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo sobrio? Preguntó Lourdes con dureza. Eliana guardó silencio. Ni ella misma lo recordaba. Isidoro bebía casi todos los días, a veces menos, a veces más, pero casi siempre estaba borracho. Solo estaba sobrio por las mañanas, cuando se despertaba con resaca, enfadado e irritable. Y luego volvía a buscar la botella. Está bien, si no quieres hablar, no hables, dijo Lourdes, haciendo un gesto con la mano. Pero si pasa algo, siempre puedes quedarte a dormir en mi casa. Recuérdalo. Gracias, dijo Eliana con una leve sonrisa. Lo recuerdo. Lourdes se marchó y Eliana volvió con los niños. El resto del día pasó rápido. Les dio de comer, los acostó, les leyó cuentos, les limpió la nariz y calmó sus peleas. Era un trabajo rutinario, pero la tranquilizaba. Aquí la necesitaban, aquí la apreciaban. Los niños la querían, se sentían atraídos por ella, y eso era lo único que hacía que Eliana se sintiera humana. Cuando terminó su turno, Eliana recogió lentamente sus cosas, se puso una vieja chaqueta y salió a la calle. No había empezado a llover, pero el aire era húmedo y frío. Caminaba por las estrechas calles de un pequeño pueblo colombiano, pasando por casas de una sola planta con la pintura desconchada, pasando por puestos donde vendían verduras y productos baratos.
Aquí todos se conocían y Eliana notaba las miradas compasivas de los vecinos. Todos sabían que Isidoro bebía. Todos sabían que pegaba a su mujer. Pero nadie intervenía. Eran asuntos familiares ajenos. La casa en la que vivían era pequeña, con paredes descascarilladas y techo oxidado. Eliana empujó la verja y entró en el patio. Inmediatamente oyó la voz alta del comentarista, que llegaba desde la ventana abierta. Fútbol. Eso significaba que Isidoro estaba en casa. Entró en la casa y enseguida sintió el familiar olor a cerveza y tabaco. En la pequeña sala de estar, Isidoro estaba tirado en el sofá desgastado. Llevaba una camiseta sucia y pantalones arrugados. Tenía el pelo revuelto y llevaba varios días sin afeitarse. En el suelo había 3 o 4 botellas vacías, y en la mesa había otra más, medio vacía. La televisión estaba a todo volumen, retransmitiendo algún partido. «Ya has llegado», murmuró Isidoro sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué hay para comer?». Eliana se dirigió en silencio a la cocina y dejó la bolsa sobre la mesa. El cansancio se apoderó de ella como un pesado fardo. Abrió la nevera, sacó las sobras de la sopa del día anterior y las puso a calentar. Luego volvió al salón y empezó a recoger las botellas del suelo. «Déjalas», dijo Isidoro. «Las recogerás más tarde». «Isidoro, prometiste beber menos», dijo Eliana en voz baja, con 2 botellas vacías en las manos. «Lo prometiste». Por fin apartó la vista del televisor y la miró con ojos nublados. Tenía la cara roja e hinchada y los ojos inyectados en sangre. «¿Lo prometí?», sonrió burlonamente. «Vete a la mierda. No me digas lo que tengo que hacer». Pero Isidoro no tuvo tiempo de terminar la frase. Él agarró la botella de la mesa, la vació de un trago y la lanzó hacia Eliana. La botella pasó volando junto a su cabeza y se estrelló contra la pared con un estruendo, llenando el suelo de fragmentos. Eliana se estremeció y se apretó las manos contra el pecho. El corazón le latía con fuerza. «¡Cállate!», gruñó Isidoro. «Cállate y no te metas en mis asuntos. ¿Entendido?». Eliana se quedó de pie, incapaz de moverse. Las lágrimas le subieron a la garganta, pero las contuvo. Hace tiempo que aprendió a no llorar delante de él. Las lágrimas solo lo enfurecían aún más. En ese momento se oyó un golpe en la puerta, fuerte, insistente. Isidoro frunció el ceño con descontento, pero se levantó del sofá y fue a abrir. Eliana se quedó de pie en medio de la habitación, con las botellas en las manos. «¡Mamá!», se oyó la voz de Isidoro. «Pasa». Eliana cerró los ojos. Rogelia, su suegra, otro problema más. Rogelia entró en la casa y de inmediato, la pequeña perrita pelirroja que la seguía con su correa comenzó a ladrar histéricamente. Chispa era un ser repugnante, siempre sucio, con el pelo revuelto y los ojos maliciosos. Odiaba a Eliana, y ese sentimiento era mutuo. «Hijo, ¿cómo estás?». Rogelia le dio un beso en la mejilla a Isidoro y luego echó un vistazo a la habitación. «Otra vez un posilga. Eliana, ¿no limpias?». Eliana dejó las botellas sobre la mesa en silencio. Rogelia era una mujer bajita y delgada, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Tenía el rostro duro, los labios finos y los ojos penetrantes. Odiaba a su nuera desde el primer día, ya que consideraba que Isidoro se merecía una esposa mejor. «Mamá, me alegro de verte», dijo Isidoro con una sonrisa borracha. «¿Quieres una cerveza?». «No, hijo, no bebo. He venido a ver cómo estás», dijo Rogelia, entrando en el salón y quitándole la correa a Chispa. El perro se abalanzó inmediatamente sobre Eliana, ladrando y mostrando sus pequeños dientes amarillos. «Chispa, fu», dijo Eliana débilmente, tratando de apartarse. Pero el perro ya había clavado los dientes en el borde de sus pantalones y comenzó a tirar, gruñendo. La tela crujió y se oyó el sonido del material desgarrándose. Eliana intentó apartar a Chispa con el pie, pero ella no la soltaba y seguía rasgando los pantalones. En pocos segundos se formó un gran agujero en el pantalón, dejando al descubierto la pierna. «Chispa, ven aquí, cariño», llamó Rogelia, pero en su voz no había ni una pizca de severidad, más bien alegría. La perra soltó los pantalones y corrió hacia su dueña, moviendo la cola. Rogelia la cogió en brazos y la acarició. «Ay, Eliana, ¿qué le ha pasado a tus pantalones?».
dijo con una sonrisa burlona. Otra vez desordenada. No sabes cuidarte. Eliana miró el pantalón roto y luego a su suegra. La rabia y la impotencia hervían en su interior, pero se quedó callada. Hablar era inútil. Roelia encontraría la manera de culparla de todos modos. Hijo, has adelgazado, dijo Roelia volviéndose hacia Isidoro. ¿No te da de comer? Sí, me da de comer normalmente, respondió Isidoro, volviendo a sentarse en el sofá. Ahora mismo se está calentando la sopa. Sopa, resopló Roelia. Un hombre necesita carne, no sopa. Eliana, ¿sabes cocinar? Sí, dijo Eliana en voz baja. No lo parece, dijo Roelia, dejando a Chispa en el suelo. Mira a tu marido. Está agotado, pálido. Todo es culpa tuya. Eres una mala esposa. Mamá tiene razón, asintió Isidoro sonriendo. Eres una mala esposa, Eli. Eliana apretó los dientes. No quería empezar una pelea. No quería escuchar esas acusaciones. Pero Roelia continuó. ¿Sabes que Isidoro bebe por tu culpa? Rogelia se acercó, con las manos en las caderas. Lo haces infeliz. Él llega a casa después del trabajo. ¿Y tú qué haces? Le regañas, le criticas, no le dejas en paz. Por eso bebe, para olvidarse. Eso no es cierto, dijo Eliana levantando la vista. Yo no... No discutas conmigo, la interrumpió bruscamente Roelia. Soy su madre. Conozco a mi hijo. Era un buen chico hasta que se casó contigo. Y ahora mira en lo que lo has convertido. Isidoro se echó a reír. Se recostó en el sofá, riendo como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Eliana lo miró y algo dentro de ella se rompió definitivamente. Ya no podía quedarse allí. No podía escuchar esas palabras. No podía mirar su rostro ebrio y satisfecho. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Se tumbó en la cama y hundió la cara en la almohada. Las lágrimas finalmente brotaron calientes y amargas. Lloraba en silencio, reprimiendo los sollozos para que no la oyeran. Desde el salón llegaban las voces de Rogelia e Isidoro, sus risas, los ladridos de Chispa. Eliana se tapó los oídos con las manos, pero los sonidos seguían penetrando, desgarrándola por dentro. No sabía cuánto tiempo había estado así. El tiempo parecía haberse detenido. En un momento dado, la puerta se entreabrió y Rogelia asomó la cabeza al dormitorio. Eliana, la sopa se ha quemado en la cocina, dijo secamente. Ocúpate de las tareas domésticas. Luego la puerta se cerró. Eliana se secó los ojos, se levantó lentamente y fue a la cocina. La sopa realmente se había quemado, el fondo de la olla estaba negro. Apagó la cocina y tiró los restos al fregadero. No había nada para cenar, pero ya le daba igual. El día siguiente comenzó igual que el anterior. Eliana se despertó con la cabeza pesada, se vistió con una falda y una blusa gastadas, tomó un café rápido y se fue a trabajar. Isidoro roncaba en el dormitorio, tumbado en la cama. Las botellas vacías seguían tiradas en el salón. Eliana no se molestó en recogerlas. ¿Qué sentido tenía si hoy aparecerían otras nuevas? En la guardería volvió a ocuparse de los niños. Les leyó cuentos, les dio de comer y los acostó. El trabajo la distraía, pero no por mucho tiempo. Sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior, a los pantalones rotos, a la risa maliciosa de su suegra, a la carcajada ebria de Isidoro. Se sentía acorralada, indefensa. Hoy los niños estaban especialmente ruidosos. La pequeña Valentina derramó pinturas en el suelo y luego se echó a llorar, asustada de que la regañaran. Eliana se sentó junto a la niña, la abrazó y la tranquilizó. Limpió el suelo con un trapo y ayudó a Valentina a pintar un nuevo dibujo. La niña sonrió y Eliana pensó en lo bueno que era que al menos aquí pudiera ayudar a alguien, que al menos aquí la necesitaran. Cuando terminó el turno, Lourdes entró en su grupo. La cara de su amiga reflejaba inquietud. «Elia, ¿vamos juntas?», preguntó. «Quiero acompañarte». Eliana asintió. Le gustaba que su amiga se preocupara por ella. Salieron juntas de la guardería y caminaron por calles conocidas, pasando por bancos y casas. El día tocaba a su fin y el cielo se tiñó de tonos rojizos. Lourdes le contaba algo sobre sus familiares, sobre otra pelea con su exmarido, sobre cómo él no había vuelto a pagar la pensión alimenticia. Eliana escuchaba distraídamente. Tenía miedo de volver a casa, miedo de lo que vería allí hoy. Cuando doblaron por la calle donde vivía Eliana, lo primero que le llamó la atención fueron las cajas. Muchas cajas.
Estaban apiladas en el patio de la casa, de madera, viejas, con inscripciones descoloridas en los laterales. Eliana se detuvo, sin entender lo que estaba pasando. Lourdes también se quedó paralizada a su lado, con la boca entreabierta. ¿Qué es eso?, murmuró Lourdes, señalando las cajas. Eliana se acercó lentamente. Las cajas estaban llenas de verduras. Tomates, grandes y rojos, patatas con terrones de tierra, pimientos, zanahorias. Había muchas, unas 25, quizá más. Ocupaban la mitad del patio. ¿De dónde habían salido? Nunca habían tenido tantas verduras, y tampoco tenían dinero para tal compra. Entonces oyó voces y risas. Dobló la esquina de la casa y vio a Isidoro. Estaba sentado en el suelo en medio del patio. Junto a él estaban sus dos amigos, Carlos y Emilio, tan borrachos como él. Carlos era un hombre gordo, con cara grasienta y axilas siempre sudorosas. Emilio era delgado, nervioso, con los ojos saltones y las manos siempre temblorosas. Entre ellos había botellas de cerveza, ya medio vacías, y en una hoguera improvisada, hecha con ladrillos y tablas viejas, se asaba un pollo. El olor a humo y a carne quemada se extendía por el patio. «Isidoro», llamó Eliana, acercándose. «¿Qué son esas cajas?». Levantó la cabeza, con los ojos rojos y turbios. Borracho. Borracho otra vez, aunque el día aún no había terminado. Carlos y Emilio también la miraron y sonrieron. «Ah, ha llegado mi mujer», dijo Isidoro, bebiendo de la botella. «¿Ves las cajas? Son preciosas, ¿verdad?». «¿De dónde son?», repitió Eliana, y un mal presentimiento comenzó a crecer en su pecho. Isidoro se echó a reír. Carlos y Emilio también se rieron y se miraron, como si compartieran una broma secreta. «¿De dónde? ¿De dónde?», dijo Isidoro, levantándose tambaleante. «Las traje yo, del almacén». Eliana sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Las palabras no llegaron inmediatamente a su conciencia. «¿Del almacén?», repitió en voz baja. «¿Las has robado?». «No las he robado, las he cogido». Isidoro hizo un gesto con la mano, como si fuera una nimiedad. «Allí hay de todo. La mitad se echa a perder de todos modos. El jefe roba, todos roban. Decidí que mejor los tuviéramos nosotros». «¡Los has robado!». La voz de Eliana tembló. «Isidoro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Te meterán en la cárcel». «Ya está bien», dijo él, volviendo a la hoguera y sentándose junto a Carlos. «Nadie se dará cuenta. Hay tantas verduras que nadie echará nada en falta. Relájate, mujer». Lourdes se acercó a Eliana y la tomó de la mano. Su amiga estaba pálida, le temblaban los labios. «Elia, vámonos de aquí», le dijo en voz baja. Pero Eliana no podía irse. Se quedó allí de pie, mirando las cajas, a su marido borracho, la hoguera, a esos dos cretinos que estaban sentados sonriendo. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había podido robar? Era un delito. Lo encontrarían. Lo arrestarían. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasaría con ella? ¿También la encarcelarían por ser cómplice? Carlos giró el pollo en la hoguera con un palo. La grasa goteaba en el fuego, chisporroteando y chispeando. «Tío, este pollo está que arde», dijo relamiéndose los labios grasientos. «¿De dónde la has sacado?». «De la vecina», respondió Isidoro, satisfecho de sí mismo. «Entré en el gallinero mientras dormía». La vieja ni se dio cuenta. Eliana no daba crédito a sus oídos. También había robado la gallina, de la vecina, de la anciana señora Ermelinda, que vivía 2 casas más allá. Tenía varias gallinas y vendía los huevos en el mercado para poder alimentarse de alguna manera. Ermelinda era pobre, solitaria, y esas gallinas eran todo lo que tenía. E Isidoro le había robado la gallina. «Estás completamente loco», exhaló Eliana. «Le robaste a una anciana pobre». «Cállate», dijo Isidoro sin volverse. «Entra en casa y no molestes. Estamos haciendo cosas de hombres». Emilio se sirvió más cerveza de una botella nueva, eructó ruidosamente y se echó a reír. Carlos se contagió de la risa y su grueso vientre se sacudió. «Asuntos de hombres», repitió Carlos. «Oye, mujer, vete de aquí. ¿No ves que estamos descansando?». Lourdes apretó con más fuerza la mano de Eliana. «Vámonos», repitió con más insistencia. Pero en ese momento irrumpió en el patio la señora Ermelinda, una anciana encorvada,
con un vestido gris descolorido y un pañuelo negro en la cabeza. Tenía el rostro arrugado y las manos delgadas como ramas. Caminaba rápidamente, agitando esas manos, y su rostro estaba desfigurado por la ira. ¡Ladrones!, gritó señalando a Isidoro con su dedo huesudo. «¡Me has robado la gallina! ¡Devuélvemela inmediatamente!». Isidoro se volvió y la miró con perezoso desprecio. Carlos y Emilio se callaron, se miraron y volvieron a sonreír. «¿De qué hablas, vieja? ¿Qué gallina? ¡No te hagas el tonto!». Ermelinda se acercó, con la voz temblorosa de ira. «Oí ruido en mi gallinero. Pensé que habían entrado los perros. Luego fui a ver y faltaba una gallina. La pelirroja, mi mejor ponedora. Y ahora la estás asando aquí, en la hoguera. ¿Crees que soy ciega? Reconozco a mi gallina». Carlos se rió, tapándose la boca con la mano. Emilio también. Isidoro se levantó, se acercó a la hoguera, arrancó un trozo de carne de la pata de la gallina y se lo metió en la boca, masticando y sonriendo. «Qué rica está la gallina», dijo, dirigiéndose a Ermelinda. «Gracias, abuelita. La has alimentado bien». La anciana se sonrojó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres un canalla, borracho asqueroso. Devuélveme mi pollo». «No puedo», dijo Isidoro separando las manos, sin dejar de masticar. «Ya casi nos lo hemos comido. ¿Quieres un trozo? Podemos compartirla». Carlos y Emilio estallaron en carcajadas. Ermelinda dio una patada en el suelo y entonces Isidoro se metió en la caja de tomates más cercana. Cogió uno grande y maduro y se lo tiró a la anciana. El tomate le dio en el hombro, salpicando su pulpa roja y dejando una mancha húmeda en el vestido. Ermelinda gritó, retrocedió y se apretó el brazo contra el pecho. «Lárgate de aquí, vieja bruja», gritó Isidoro cogiendo otro tomate. «Antes de que te rompa la cara». Carlos y Emilio también se metieron en las cajas. Cogieron tomates y empezaron a lanzárselos a Ermelinda. Los tomates volaban uno tras otro, golpeaban su cuerpo, su cara, su cabeza, y se rompían en el suelo a su lado. Uno le dio justo en la frente, y la pulpa roja le corrió por el rostro arrugado, mezclándose con las lágrimas. La anciana se cubrió la cara con las manos, tratando de protegerse, pero los tomates seguían volando. «¡Basta ya!», gritó Eliana, lanzándose hacia adelante. «Isidoro, deténlos. Es una anciana». Pero él no la escuchó. Lanzaba tomates, reía, y Carlos y Emilio se contagiaban de su risa, apuntando cada vez con más precisión. Un tomate le dio a Ermelinda en la oreja y otro en el cuello. Ella lloraba, gritaba algo ininteligible, los maldecía, pero sus palabras se perdían entre las risas y el silbido de los tomates que volaban. Finalmente, la anciana se dio la vuelta y salió corriendo, tambaleándose. Los tomates volaban tras ella. Uno le dio en la espalda, otro en las piernas y el tercero se estrelló contra la valla junto a ella. Tropezó, casi se cae, pero siguió corriendo hasta desaparecer tras la esquina de la casa. Sus gritos se oyeron en la calle durante mucho tiempo. Luego se apagaron en la distancia. «Se ha escapado», dijo Isidoro, secándose las manos en los pantalones, satisfecho. «Así se hace. Que sepa cuál es su lugar». Carlos y Emilio se rieron un minuto más y luego volvieron a la hoguera, a la cerveza, al pollo. Eliana se quedó de pie, incapaz de moverse. Temblaba. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Cómo se podía humillar así a una anciana? ¿Cómo se le podían tirar tomates? Como si fuera un blanco, como si fuera un animal. Era monstruoso. Era peor que todo lo que había hecho antes. «Isidoro, has perdido por completo tu humanidad», dijo ella, con voz apagada y cansada. Él se volvió hacia ella, con el rostro marcado por la irritación. «¿Qué has dicho?» «Estás enfermo», continuó Eliana, incapaz de detenerse. Las palabras salían solas de su boca. «Robaste verduras, robaste un pollo, te burlaste de una anciana. ¿Qué te ha pasado? Tú eras diferente, tú eras...». No tuvo tiempo de terminar. Isidoro se acercó a ella y le dio una bofetada. Fuerte, sonora, con toda la ira de un borracho. La cabeza de Eliana se ladeó y su mejilla se encendió al instante. Se tambaleó, se agarró la mejilla y se le llenaron los ojos de lágrimas. Notó el sabor de la sangre en la boca. «Cállate», espetó Isidoro entre dientes. «No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Yo soy el hombre de esta casa. ¿Entendido?»
Lourdes gritó y corrió hacia su amiga, abrazándola por los hombros. Eliana se acurrucó contra ella, temblando por todo el cuerpo. «Eres un don nadie, Isidoro», dijo Lourdes de repente con firmeza, mirándolo a los ojos. «Eres un cobarde y un canalla. Golpeas a las mujeres. Te burlas de los ancianos. No eres más que un pedazo de mierda, eso es lo que eres». Isidoro se quedó paralizado por un segundo. Luego su rostro se distorsionó por la ira. Agarró un tomate de la caja y se lo lanzó a Lourdes. El tomate le dio en el pecho y se desparramó, manchando su blusa blanca con pulpa roja. Lourdes dio un grito ahogado, pero no retrocedió. «Vete antes de que te dé una paliza, vaca gorda», gruñó Isidoro, cogiendo otro tomate. «Lárgate de aquí». Carlos y Emilio también cogieron tomates. Apuntaron y sonrieron. Era evidente que estaban disfrutando con lo que estaba pasando. Lourdes miró a Eliana, a su rostro lloroso, a su mejilla roja e hinchada, y en sus ojos se reflejaba el dolor y la impotencia. «Eliana, ven conmigo», dijo en voz baja suplicante. «Por favor, recoge tus cosas y vete. Vivirás conmigo». Eliana negó con la cabeza. No podía. ¿A dónde iría? Esa era su casa, su marido, su vida, por horrible que fuera. Había hecho un voto. No podía simplemente marcharse. «No puedo», susurró. Lourdes apretó los labios y dio un paso atrás. Un tomate pasó volando junto a su cabeza y cayó al suelo con un golpe húmedo. «Entonces me iré», dijo Lourdes mirando a Isidoro con odio. «Pero ten por seguro, Isidoro, que recibirás tu merecido, tarde o temprano. Los como tú siempre reciben su merecido». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sin mirar atrás. Isidoro le lanzó otro tomate, pero falló. El tomate cayó aplastado en la carretera. Carlos y Emilio se echaron a reír. «Que se vaya», dijo Isidoro, volviendo al fuego. «Una tonta menos». «Oye, Carlos, sírveme otra». Eliana estaba de pie en medio del patio, agarrándose la mejilla. Se sentía vacía, destrozada. Quería llorar, pero no le salían las lágrimas. Se habían secado en algún lugar dentro de ella. Entró lentamente en la casa, cerró la puerta tras de sí y se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Desde fuera llegaban voces, risas, música. La borrachera continuó toda la noche. Isidoro y sus amigos se sentaron en el patio. Bebieron cerveza, comieron pollo y cantaron canciones a gritos. Alguien trajo un viejo magnetófono de la casa y pusieron la música a todo volumen. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas y a gritarles que se callaran. Pero Isidoro solo se reía y les gritaba en respuesta, mostrándoles el dedo corazón. Hacia las 9 de la noche, alguno de los vecinos llamó a la policía. Eliana oyó llegar al coche patrulla y el portazo de las puertas. Miró por la ventana y vio a dos policías hablando con Isidoro. Él sonreía, gesticulaba y explicaba algo. Carlos y Emilio tuvieron tiempo de esconder las botellas detrás de unas cajas. Los policías hablaron con ellos durante unos 5 minutos. Les dieron una advertencia y se marcharon. 10 minutos después, la música volvió a sonar, aún más fuerte que antes. Eliana estaba tumbada en la cama y escuchaba ese ruido. Voces, risas, el estruendo de las botellas, la música. Se tapó los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los sonidos atravesaban las paredes, su piel, sus huesos. Se sentía prisionera en su propia casa, prisionera de su propia vida. Hacia medianoche, uno de los vecinos gritó desde la ventana que al día siguiente vendría a ajustar cuentas con Isidoro. Se oyeron risas, luego el sonido de una botella rompiéndose contra la valla. La música seguía sonando. Alguien empezó a cantar con voz borracha y ronca. Eliana se cubrió la cabeza con la manta y cerró los ojos, pero no podía dormir. Estaba tumbada y pensaba en Lourdes, en sus palabras, en que tenía que marcharse. ¿Pero a dónde? ¿Y cómo? No tenía dinero, no tenía casa. Sus padres estaban lejos y hacía mucho que no hablaba con ellos. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, las voces se acallaron. La música se apagó. Se hizo el silencio, como solo ocurre en plena noche. Eliana oyó a Isidoro entrar en la casa, tropezar con algo y soltar un taco. Algo cayó y se rompió en la cocina. Luego se abrió la puerta del dormitorio. Él se dejó caer en la cama junto a ella, sin quitarse la ropa, y al instante empezó a roncar. Desprendía un olor a alcohol.
luego a humo y a algo más, nauseabundo. Eliana se apartó lo más posible hacia el borde de la cama. Permaneció inmóvil, temiendo moverse, y miró en la oscuridad. La mejilla todavía le dolía, le latía. Mañana le quedaría un moretón. Tendría que volver a pensar cómo ocultarlo. Tendría que volver a mentir en el trabajo, sonreír a los niños, fingir que todo estaba bien. Pero nada estaba bien, y ella lo sabía. La mañana fue sorprendentemente tranquila. Eliana se despertó temprano, antes del amanecer, y se quedó tumbada mucho tiempo mirando al techo. Le dolía la mejilla, pero no tanto como ayer. La tocó con cuidado con los dedos. La piel estaba caliente o hinchada. Seguro que le saldría un moratón. Tendría que volver a ponerse una capa gruesa de maquillaje y esperar que nadie se diera cuenta. Isidoro dormía a su lado, con los brazos y las piernas extendidos. Eliana se levantó en silencio para no despertarlo. Se vistió y salió a la cocina. La botella rota seguía tirada en pedazos junto a la pared del salón. Los recogió con una pala, los tiró a la basura y luego puso la tetera al fuego. Fuera, el cielo se estaba aclarando poco a poco. No le apetecía ir a trabajar. No le apetecía ir a ningún sitio. Solo quería acostarse y no levantarse. Pero los niños la esperaban. No podía defraudarlos. Se tomó el café, se untó rápidamente crema en la cara, se puso la chaqueta y salió de casa. El día en la guardería pasó como en una nube. Eliana hacía todo mecánicamente. Daba de comer a los niños, les leía cuentos, calmaba a los que lloraban. Lourdes se asomó varias veces a ver cómo estaba, pero Eliana evitaba su mirada. No quería hablar, no quería compasión. Se sentía avergonzada. Cuando terminó su turno, Eliana se preparó rápidamente y se fue sola a casa. El cielo estaba gris y lloviznaba. Caminaba despacio, retrasando el momento de volver. Quizás Isidoro todavía estuviera durmiendo. Quizás había salido a algún sitio. Quizás hoy sería una noche tranquila. Cuando dobló la esquina de su calle, lo primero que vio fue una camioneta. Una vieja camioneta azul estaba aparcada junto a la casa vecina, la que llevaba 6 meses vacía. Del maletero sobresalían cajas, muebles y algunos paquetes. Eliana se detuvo y miró con atención. Por fin había llegado un nuevo inquilino. Un hombre salió de la cabina de la camioneta. Era alto, de hombros anchos, de unos 35 años. Llevaba una sencilla camisa azul y vaqueros. Tenía el pelo oscuro, cortado al ras, y el rostro tranquilo, de rasgos regulares. Rodeó el camión, abrió la puerta trasera de la cabina y sacó una caja de herramientas. Eliana se quedó mirando. Sentía curiosidad. Un nuevo vecino. Quizás alguien normal. Aunque en ese barrio ya casi no quedaban personas normales. Todos eran ancianos, borrachos o gente que simplemente no podía permitirse vivir en un lugar mejor. El hombre la vio, giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Eliana se sintió avergonzada, pero decidió acercarse. Al menos tenía que saludarlo. Y disculparse por el ruido de ayer. Seguro que lo había oído. Se acercó y esbozó una leve sonrisa. «Buenos días», dijo. «¿Es usted el nuevo vecino?» El hombre asintió con la cabeza y dejó la caja en el suelo. «Sí, soy Osvaldo Reyes. Acabo de mudarme». Su voz era grave y tranquila. «¿Vive aquí?» «Eliana Ordóñez». Ella señaló su casa con la cabeza. «Allí, a una casa de la suya». «Encantado de conocerla». Osvaldo le tendió la mano. Eliana se la estrechó. Era una mano grande, callosa, fuerte. La mano de una persona que trabaja mucho. Osvaldo le soltó la mano y volvió a coger la caja. «Siento el ruido de ayer», dijo Eliana en voz baja. «Mi marido montó... Bueno, en fin, hubo mucho ruido. Espero que no se haya enfadado mucho». Osvaldo la miró atentamente. Su mirada se detuvo en su mejilla, en el lugar donde se veía un moratón a través del maquillaje. Eliana apartó la mirada. «No pasa nada», dijo Osvaldo con voz tranquila. «Llegué tarde ayer, no oí nada. No se preocupe». «Bien», asintió Eliana. «Bueno, pues buena suerte con la mudanza». Se dio la vuelta para marcharse, pero Osvaldo la llamó de repente. «Señora Ordóñez». Ella se volvió. «Si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, puede contar conmigo», dijo él con calma, mirándola a los ojos. «Siempre estaré cerca». Eliana se quedó paralizada. ¿Qué quería decir? ¿Se había dado cuenta de algo?
¿Había visto el moretón o lo había dicho solo por cortesía? Ella asintió, sin saber qué responder, y se dirigió rápidamente a su casa. Cuando entró en el patio, sintió inmediatamente una mirada pesada. Isidoro estaba sentado en el porche, con una botella de cerveza en la mano. Tenía los ojos turbios y enrojecidos, pero se le notaba algo malicioso en la mirada. La miraba como si acabara de ver algo repugnante. ¿Dónde estabas?, le preguntó cuando ella se acercó. En el trabajo, respondió Eliana, tratando de hablar con calma. Como siempre. No me refiero al trabajo. Isidoro se levantó y se tambaleó. Me refiero a lo que acabas de hacer. Hablar con ese hombre. Eliana comprendió que él lo había visto. Había visto cómo se acercaba a Osvaldo, cómo hablaban. Es un nuevo vecino, dijo ella. Solo le saludé. Solo le saludaste, repitió Isidoro, burlándose, y dio un paso hacia ella. Te quedaste ahí, sonriendo, estrechándole la mano. Eres una puta, eso es lo que eres. Isidoro, no digas tonterías. Eliana intentó pasar junto a él para entrar en la casa, pero él la agarró del brazo. ¿A dónde vas? Te estoy hablando. Suéltame. Ella intentó soltar su mano, pero él la sujetaba con fuerza. Estás borracho. Y tú eres una puta. Él la acercó más a él. Su cara estaba a pocos centímetros de la de ella. El olor a alcohol le golpeó la nariz. En cuanto tu marido no está cerca, corres a los brazos de otros hombres. No corro a los brazos de nadie, Eliana gritó. Solo saludé a un vecino. Es normal. Normal. Isidoro tiró la botella al suelo y ésta se rompió. No hay nada normal. Eres una mujerzuela. Siempre lo he sabido. Isidoro, para. Eliana intentó zafarse, pero él la tiró con más fuerza, apretándole dolorosamente la muñeca. No te atrevas a darme órdenes. Soy tu marido. Tienes que hacer lo que yo digo. Eres un borracho, gritó Eliana, y las palabras salieron solas, sin que ella pudiera evitarlo. Eres un alcohólico y un ladrón. Robaste verduras, robaste una gallina, te burlaste de una anciana. Eres una vergüenza. Isidoro se quedó paralizado. Se le enrojeció el rostro. Entrecerró los ojos y en ellos brilló una furia auténtica. Animal. ¿Qué has dicho? Siseó. La verdad, respondió Eliana temblando, pero sin detenerse. Eres una vergüenza. Todos los vecinos te odian. Todos saben quién eres. Él se dispuso a golpearla, pero en ese momento se oyó una voz. Basta. Ambos se volvieron. Osvaldo estaba junto a la verja. Había entrado en el patio. Al parecer había oído los gritos. Tenía el rostro serio y las cejas fruncidas. No le grites a tu esposa, dijo Osvaldo con calma, pero con voz firme. Isidoro soltó la mano de Eliana y se volvió hacia Osvaldo. Su rostro mostraba una mezcla de ira y sorpresa. ¿Quién eres tú?, preguntó dando un paso adelante. Es mi esposa. No es asunto tuyo. Sí que me importa. Osvaldo no se movió del sitio. Cuando un hombre le grita a una mujer y la agarra, es asunto de cualquier persona normal. Vete de aquí. Isidoro se acercó apretando los puños. Vete antes de que te... No terminó la frase. Osvaldo permanecía tranquilo, pero su figura era tan imponente que Isidoro se quedó paralizado. Osvaldo era más alto que él, tenía los hombros más anchos y las manos más fuertes. A su lado, Isidoro parecía un borracho flaco y patético. ¿Hasta que no qué?, preguntó Osvaldo en voz baja. ¿Hasta que no me pegues? Inténtalo. Isidoro lo miró y en sus ojos apareció la incertidumbre. Dio un paso más y luego se detuvo. Osvaldo no se movió, solo lo miraba, y eso era suficiente. Golpearé a mi esposa cuando quiera, gritó Isidoro, pero su voz tembló. La golpearé con un palo si quiero. Es mi mujer. Si le pones un dedo encima, dijo Osvaldo con frialdad, y cada palabra sonaba como una sentencia. Te daré una paliza. Luego te ataré a un árbol en medio de la calle, y te dejaré allí. ¿Entendido? Isidoro abrió la boca y la cerró. Retrocedió un paso. Su rostro palideció. No te atreverás, murmuró. Sí me atreveré. Osvaldo dio un paso adelante e Isidoro se echó hacia atrás. Y todos los vecinos mirarán y se reirán, porque todos te odian. Ayer mismo llegué y ya sé qué clase de persona eres. Isidoro se quedó allí, apretando los puños, pero no dijo nada. Luego se dio la vuelta y entró en la casa, tambaleándose.
La puerta se cerró de golpe detrás de él. Eliana se quedó parada, incapaz de moverse. Miró a Osvaldo con los ojos muy abiertos. Él se volvió hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió con la cabeza, aunque no era cierto. No estaba bien. Nunca estaba bien. Gracias, susurró. No tenías por qué hacerlo. Tenía que hacerlo, la interrumpió Osvaldo. Señora Ordóñez, si vuelve a maltratarla, llámeme. Vivo cerca. Puede contar con mi ayuda. Siempre. A Eliana se le hizo un nudo en la garganta. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien la defendió. Cuándo fue la última vez que alguien se puso de su lado. Gracias, repitió ella, y su voz tembló. Osvaldo asintió, se dio la vuelta y regresó a su casa. Eliana lo miró mientras se alejaba. Luego entró lentamente en la casa. Isidoro estaba sentado en la sala, absorto en la televisión. No la miró. Eliana se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Su corazón latía con fuerza. No podía creer lo que había pasado. Alguien la había defendido. Alguien había asustado a Isidoro. Había visto el miedo en sus ojos. Vio cómo retrocedía. Se pasó la mano por la mejilla, por el moretón, y de repente sintió algo extraño. Esperanza. Minúscula. Frágil, pero esperanza. La tarde transcurrió en un tenso silencio. Isidoro no le dirigió la palabra. Solo bebía y veía la televisión. Eliana preparó la cena, pero no comió. Se sentó en la cocina y se quedó mirando por la ventana. Hacia las 8 de la tarde, un coche entró en el patio. Era una vieja camioneta sucia, con Carlos al volante. Isidoro salió corriendo de la casa y Eliana oyó sus voces. Se asomó a la ventana y vio cómo Isidoro comenzaba a llevar apresuradamente cajas de verduras al coche. Carlos le ayudaba. Cargaban las cajas en la caja del coche, una tras otra. Más rápido, murmuraba Isidoro mirando a su alrededor. Hay que llevárselo todo. ¿Qué haces ahí parado?, preguntó Carlos, tirando otra caja. La policía está buscando, susurró Isidoro. Me lo dijeron en el almacén. El jefe se dio cuenta de que faltaban verduras. Mañana revisarán todo. Hay que llevárselo todo, rápido. Eliana observaba cómo cargaban las cajas. Sabía que esto acabaría mal. Robar siempre acaba mal. Trabajaron durante 20 minutos hasta que todas las cajas estuvieron en la caja del camión. Carlos las cubrió con una lona y las ató con cuerdas. Isidoro miró hacia la casa y luego se subió a la cabina. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos. A tu casa de campo, respondió Isidoro. Allí lo esconderemos. Luego lo venderemos poco a poco. Está bien, vamos. El coche arrancó y salió del patio. Isidoro no volvió a la casa. Se fue con Carlos. Eliana se quedó sola. Suspiró aliviada. Al menos esta noche estaría tranquila. Se acostó en la cama y se cubrió con la manta. Afuera ya había oscurecido. En algún lugar lejano ladraba un perro. Eliana cerró los ojos y pensó en Osvaldo, en sus palabras, en cómo se había interpuesto entre ella e Isidoro. Quizás no todo era tan desesperanzador. Quizás aún había gente que podía ayudar. Se durmió con ese pensamiento y, por primera vez en muchos días, durmió tranquila. La mañana comenzó con una llamada. Eliana se estaba preparando para ir al trabajo cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Era Lourdes. Respondió, pegando el auricular a la oreja. «Hola. Eliana, soy yo». La voz de Lourdes sonaba preocupada. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» «Sí, todo bien», mintió Eliana, arreglándose el pelo frente al espejo. El moretón en la mejilla casi había desaparecido. Solo quedaba un ligero tono amarillento que era fácil de disimular. «Ayer estuve toda la noche pensando en ti», continuó Lourdes. «Eli, tenemos que hablar. Hablar en serio. Lourdes, tengo prisa por ir al trabajo». Entonces, después del trabajo, quedamos en la cafetería de la plaza. «Por favor, es importante». Eliana suspiró. Sabía de qué iba a tratar la conversación. Sabía que Lourdes volvería a convencerla de que dejara a Isidoro. Y no quería oírlo. Pero no podía negarse a su amiga. «De acuerdo. A las 5. Trato hecho». Eliana colgó el teléfono. Se terminó el café frío y salió de casa. Isidoro aún no había vuelto de su viaje con Carlos. Quizás se habían emborrachado en algún sitio y se habían quedado a dormir. Quizás se había caído borracho en una cuneta. A Eliana le daba igual. Cuanto más tiempo estuviera fuera de casa, mejor.
El día en la guardería transcurrió como de costumbre. Eliana jugó con los niños, les leyó cuentos y les dio de comer. El pequeño Daniel casi no lloró hoy, solo cuando su madre se marchó. Sollozó un par de veces y se calmó. Eliana estaba orgullosa de ello, lo que significaba que el niño había empezado a acostumbrarse y a confiar en ella. Cuando terminó su turno, se cambió de ropa y se dirigió a la plaza. La cafetería era pequeña, con mesas de plástico bajo un toldo. Lourdes ya estaba allí sentada, con 2 tazas de café delante de ella. Cuando vio a Eliana, le hizo un gesto con la mano. Eliana se acercó y se sentó frente a ella. Lourdes le acercó una taza. «Ya te he pedido. Con leche, como te gusta». «Gracias», dijo Eliana, cogió la taza y dio un sorbo. El café estaba caliente, quemaba. Lourdes la miró atentamente, estudiándola. Luego suspiró y puso las manos sobre la mesa. «Eliana, no voy a andarme con rodeos. Tienes que alejarte de él, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde». Eliana bajó la mirada hacia la taza. «Lourdes». «No, escúchame». Lourdes se inclinó hacia adelante. «Vi cómo te golpeaba. Vi cómo se burlaban de la anciana. Es un hombre enfermo, Eli. Es alcohólico. Es un ladrón. Te levanta la mano. No está bien. Es peligroso». «Lo sé», dijo Eliana en voz baja. «Entonces, ¿por qué sigues con él?» La voz de Lourdes sonaba casi desesperada. «¿Por qué lo aguantas?» Eliana guardó silencio. No sabía qué responder. ¿Por qué lo aguanta? ¿Porque tiene miedo? ¿Porque no sabe a dónde ir? ¿Porque alguna vez lo amó y todavía espera que cambie? Todas estas razones le parecían patéticas incluso a ella misma. «No tengo otra opción», dijo finalmente. «Sí la tienes», Lourdes la agarró de la mano. «Puedes irte, puedes vivir conmigo. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, hay espacio suficiente. Encontrarás trabajo, te pondrás en pie. Lo conseguirás. ¿Y después?». Eliana levantó la vista. «Él me encontrará, me exigirá que vuelva, me amenazará. Entonces iremos a la policía, solicitaremos una orden de protección». «Lourdes, no lo entiendes», Eliana negó con la cabeza. «La policía aquí no resuelve nada. Vendrán, hablarán con él y se irán. Y él volverá y será aún más cruel. Lo he visto 100 veces con otras mujeres». «Pero no puedes quedarte sentada esperando a que te mate». «No me matará», dijo Eliana, bebiendo un sorbo de café, aunque tenía un nudo en la garganta. «Solo bebe. Cuando estás sobrio, es normal». «¿Cuándo fue la última vez que estuvo sobrio más de un día?», preguntó Lourdes con dureza. Eliana no respondió, porque no lo recordaba. Isidoro bebía todos los días, a veces menos, a veces más, pero siempre bebía. «Elí». Lourdes le apretó la mano con más fuerza. «Tengo miedo por ti. De verdad. Eres mi mejor amiga. No quiero enterarme un día de que te han encontrado muerta». «No digas eso», susurró Eliana, con lágrimas en los ojos. «Pero es verdad, y tú lo sabes. Por favor, piensa en lo que te he dicho. Piénsalo seriamente». Se quedaron un rato más, terminando el café en silencio. Luego Lourdes pagó y se separaron. Eliana caminó lentamente hacia su casa, reflexionando sobre las palabras de su amiga. Quizás Lourdes tenía razón. Quizás era hora de irse. Pero, ¿cómo? ¿Cómo decidirse a hacerlo? Cuando se acercó a su casa, lo primero que vio fue un coche de policía. Blanco con rayas azules, estaba parado justo en la puerta. A Eliana se le encogió el corazón. ¿Qué había pasado? Aceleró el paso y entró en el patio. 2 policías estaban junto a la entrada, hablando con Isidoro. Llevaba una camiseta sucia y pantalones arrugados. Tenía el pelo revuelto y la cara sin afeitar. Pero se mantenía tranquilo, incluso sonreía. «Oficiales, ya les he dicho que no sé nada de esas verduras», dijo extendiendo los brazos. «Soy un trabajador honesto. Llevo 3 años trabajando en el almacén y nunca he cogido nada». Uno de los policías, un chico joven de 25 años, anotaba algo en una libreta. El segundo, más mayor, con bigote y ojos cansados, miraba a Isidoro con desconfianza. «Nos han informado de que el miércoles por la noche se llevó del almacén un camión con cajas de verduras», dijo el policía con bigote. «El guardia lo vio». «El guardia se equivocó», Isidoro negó con la cabeza. «El miércoles no trabajé. Estuve en casa. Mi esposa lo confirmará». El policía se dio la vuelta y vio a Eliana,
Ella se había quedado paralizada junto a la verja. ¿Es usted su esposa?, preguntó él. Eliana asintió con la cabeza y se acercó. Tenía las piernas como de algodón. Su marido dice que el miércoles por la noche estaba en casa. ¿Es cierto? Eliana miró a Isidoro. Él la miraba con tensión y en sus ojos se leía una advertencia. Ella sabía que si decía la verdad, él se vengaría de ella. La golpearía, quizás con fuerza. Sí, su voz sonó extraña y lejana. Estuvo en casa. El policía con bigote frunció el ceño. ¿Está segura? Segura. Eliana bajó la mirada. Los policías se miraron entre sí. El joven cerró la libreta. Bien, dijo el mayor. Pero volveremos. Llevaremos a cabo una investigación adicional. Si se descubre que está mintiendo, será otro delito. Falsa testimonio. No miento, Isidoro extendió los brazos. Pregunte a quien quiera. Soy una persona honesta. Los policías se dirigieron al coche. El joven se volvió para despedirse. Nos volveremos a ver, señor Vargas. Se subieron al coche y se marcharon. Isidoro se quedó mirándolos hasta que el coche desapareció tras la curva. Luego se dio la vuelta y entró en la casa sin mirar a Eliana. Ella lo siguió. Una vez dentro, se dirigió al salón y se dejó caer en el sofá. Tenía el rostro enfadado y tenso. Cogió una botella de cerveza que había sobre la mesa. La abrió y dio un largo trago. ¡Cabrones!, maldijo. ¿Creen que soy tonto? Eliana estaba de pie en la puerta. Lo miraba y sentía cómo se le encogía el corazón. Isidoro, ¿de verdad has robado esas verduras? Él la miró como si le hubiera preguntado algo increíblemente estúpido. Claro que las he robado. ¿Y qué? ¿Y qué? Eliana dio un paso adelante. Te pueden meter en la cárcel. No me meterán, respondió él con indiferencia. No pueden demostrar nada. Las verduras ya no están, me las llevé. Puede que el guardia me haya visto, pero es su palabra contra la mía. Y tú has confirmado que yo estaba en casa. Así que todo está bien. Nada está bien, Eliana gritó. Me has metido en esto. He mentido a la policía. Ahora yo también soy una delincuente. Isidoro resopló y bebió otro trago de cerveza. No exageres. No te pasará nada. Eliana se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos. No podía creer lo que acababa de hacer. Había mentido a la policía. Había encubierto a un ladrón. Se había convertido en cómplice. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. ¿Por qué robas? ¿Por qué bebes todos los días? ¿Qué te ha pasado? Isidoro se terminó la cerveza y tiró la botella al suelo. Rodó, chocando contra otras botellas vacías. ¿Quieres saber qué me ha pasado? Se volvió hacia ella con malicia en los ojos. Me ha pasado la vida, esta vida de mierda. ¿A qué te refieres? Me refiero a que trabajo en un almacén por 4 duros. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Arrastro cajas desde la mañana hasta la noche, como un burro. Me duele la espalda, me duelen las manos, me duele todo. El jefe me grita que trabajo lento. Mis compañeros me miran como si fuera basura. ¿Entiendes cómo es eso? Eliana se quedó callada. No sabía qué decir. Llego a casa, continuó Isidoro, y su voz se volvió cada vez más malvada. ¿Y qué hay en casa? Mi mujer, que no hace más que quejarse. Se queja de que bebo. Se queja de que no hay dinero. Se queja de que soy un mal marido. ¿Y tú qué has hecho para que mi vida sea mejor? ¿Qué? Yo trabajo, dijo Eliana en voz baja. Gano dinero. Cocino, limpio, lavo la ropa. Hago todo lo que puedo. Todo lo que puedes, repitió Isidoro. ¿Y de qué sirve? Seguimos siendo pobres. Seguimos viviendo en este agujero. Nada cambia. Entonces cambiemos algo, dijo Eliana acercándose. Deja de beber. Busca un trabajo mejor. Podemos ahorrar dinero. Mudarnos. ¿A dónde mudarnos? Isidoro se rió, pero era una risa amarga. ¿A otro agujero? ¿A otro trabajo donde te paguen lo mismo? No lo entiendes, Eliana. Para gente como nosotros, nada cambia. Nacimos en la miseria y moriremos en la miseria. No es así. Sí lo es. Se puso de pie de un salto y Eliana dio un paso atrás. Es verdad y tú lo sabes. Por eso bebo. Porque solo así puedo olvidarme. Solo así puedo dejar de pensar en lo mierdosa que es mi vida. Pero beber no es la solución. ¿Y cuál es la solución? Se acercó a ella y se inclinó. Dímelo, ¿cuál es la solución? ¿Trabajar hasta morir? ¿Soportar humillaciones?
¿Para qué? ¿En nombre de qué? Eliana lo miró y tenía lágrimas en los ojos. Quería decir algo, quería encontrar las palabras que lo calmaran, que lo ayudaran, pero no había palabras. Porque en cierto sentido, él tenía razón. Su vida era dura. Siempre faltaba dinero. El trabajo era agotador. Pero eso no justificaba lo que él hacía. No justificaba la borrachera, el robo, la violencia. Seguiré bebiendo, dijo Isidoro, dándole la espalda. Beberé hasta que me muera. Y tú mejor que te resignes. Salió de la habitación dando un portazo. Eliana se quedó sentada en la silla. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ni siquiera se las secó. Se sentía vacía. La conversación no había servido de nada. Él no cambiaría. Nunca cambiaría. Se levantó, cogió su chaqueta y salió de casa. Necesitaba alejarse de allí, al menos por un tiempo. Necesitaba respirar aire fresco, despejar la mente. Eliana caminaba por las calles sin prestar atención al camino. Sus piernas la llevaban a algún lugar. El cielo se oscurecía, las luces se encendían. Pasó junto a bancos, casas y gente que se apresuraba a volver a casa después del trabajo. Nadie le prestaba atención. Era invisible. Finalmente, llegó a la plaza central de la ciudad. Allí había más animación. Las luces de los cafés estaban encendidas, sonaba música y la gente paseaba. Eliana se detuvo junto a la fuente que había en medio de la plaza. El agua hacía tiempo que no funcionaba, pero a la gente le seguía gustando sentarse en su borde. Se sentó, se abrazó las rodillas y observó a la gente. Reían, hablaban, vivían sus vidas, y ella se sentía extraña entre ellos, como si fuera de otro mundo, un mundo de dolor y soledad. Y entonces los vio, una pareja joven. La chica llevaba un vestido ligero, y el chico, una camisa y vaqueros. Estaban bajo una farola, y el chico abrazaba a la chica por la cintura. Ella reía con la cabeza echada hacia atrás, y él la miraba como si fuera el ser más hermoso del mundo. Luego se inclinó y la besó, con ternura, lentamente. La chica le rodeó el cuello con los brazos y se acurrucó contra él. Eliana los miraba y algo dentro de ella se rompía en pedazos. Alguna vez ella también había sido así. Alguna vez Isidoro también la había mirado con amor. También la abrazaba, la besaba, le decía que era la mejor. Alguna vez habían sido felices. O solo le parecía a ella. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando a esa pareja enamorada. El dolor era insoportable, agudo, punzante. El dolor de saber que nunca volvería a tener lo que ellos tenían, que su vida se había convertido en una pesadilla de la que no había salida. Se cubrió la cara con las manos y lloró, en silencio, sin que nadie la oyera. La gente pasaba, pero nadie se detenía. A nadie le importaba la mujer solitaria que lloraba al borde de la fuente. Eliana permaneció así durante mucho tiempo, no sabía cuánto. Quizás una hora, quizás más. Cuando se le acabaron las lágrimas, levantó la cabeza y miró al cielo. Estaba oscuro, salpicado de estrellas, hermoso e indiferente. Se levantó, se secó los ojos con la manga de la chaqueta y se dirigió lentamente a casa. El camino le pareció interminable. Cada paso le costaba mucho, pero siguió caminando, porque no tenía a dónde ir. Cuando regresó, la casa estaba a oscuras. Isidoro, al parecer, se había quedado dormido. Eliana entró silenciosamente en el dormitorio. Se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día, tan horrible como este. Y pasado mañana también. Y todos los demás días de su vida. Yacía en la oscuridad y pensaba en las palabras de Lourdes, en que tenía que marcharse. Quizás su amiga tenía razón. Quizás esa era la única salida. Pero el miedo la paralizaba. Miedo a lo desconocido. Miedo a lo que pasaría si se marchaba. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, germinaba una idea. Silenciosa, tímida. Quizás podría hacerlo. Algún día. Habían pasado 2 días desde la visita de la policía. 2 días difíciles y tensos, en los que Isidoro bebía aún más de lo habitual. Apenas salía de casa, solo para comprar una nueva botella. Se sentaba frente al televisor, ceñudo, enfadado, y Eliana intentaba no cruzarse en su camino. Sentía que algo se acumulaba en su interior, una especie de furia que tarde o temprano estallaría. El viernes por la noche,
Cuando Eliana volvió del trabajo, supo de inmediato que iba a ser un mal día. Isidoro ya estaba borracho, aunque solo eran las 6 de la tarde. Estaba sentado en el sofá, rodeado de botellas vacías, y apestaba a alcohol a 1 metro de distancia. Tenía los ojos turbios y rojos y la cara hinchada. Eliana fue a la cocina y dejó la bolsa sobre la mesa. Tenía que preparar algo para cenar, pero no tenía ni fuerzas ni ganas. Abrió la nevera y estaba casi vacía. Un poco de arroz, un par de huevos, pan del día anterior. Sacó los huevos y decidió simplemente freírlos. Cuando encendió la cocina se oyó un golpe en la puerta. Fuerte, insistente. Eliana se estremeció. ¿Quién podría ser? Isidoro se levantó del sofá, se acercó tambaleándose a la puerta y la abrió. En la puerta estaba Roelia. Llevaba una bolsa en las manos y Chispa la seguía con su correa. El perro empezó a ladrar histéricamente de inmediato. ¡Hijo! Roelia entró en la casa y le dio un beso en la mejilla a Isidoro. ¿Cómo estás, cariño? Estaba tan preocupada por ti. Bien, mamá, murmuró Isidoro, cerrando la puerta. ¿Bien? Rogelia pasó al salón y miró la habitación con expresión descontenta. Mira lo que hay aquí. Otra vez suciedad, otra vez desorden. Eliana, ¿alguna vez limpias? Eliana estaba en la cocina y no decía nada. No quería empezar. Hoy no, ahora no. Te he traído comida, hijo, dijo Rogelia, dejando la bolsa sobre la mesa y sacando los recipientes. Aquí tienes carne guisada con patatas. Aquí tienes empanadas. Aquí tienes borscht. Sé que esa inútil de tu mujer no te alimenta como es debido. Gracias, mamá. Isidoro se dejó caer de nuevo en el sofá. Rogelia soltó la correa y Chispa corrió por la casa, olisqueando las esquinas y ladrando a cada ruido. Eliana estaba de pie junto a la cocina y sentía cómo la tensión crecía dentro de ella. Odiaba a esa perra. Odiaba a esa mujer. Odiaba todo lo que estaba pasando en su vida. Eliana, la llamó Rogelia. Ven aquí. Eliana apagó la cocina y salió lentamente al salón. Roelia estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con desprecio. Mírate, dijo su suegra, sacudiendo la cabeza. Tienes un aspecto horrible, el pelo sucio, la ropa arrugada. ¿Cómo puedes presentarte ante la gente así? Eliana apretó los puños, pero no dijo nada. Y tu casa es una posilga, continuó Rogelia. Hay polvo y suciedad por todas partes. Eres una ama de casa inútil, una esposa inútil. Mi hijo se merece algo mejor. Mamá tiene razón, dijo Isidoro desde el sofá. Eres una inútil. Eliana lo miró. Miró su rostro ebrio y satisfecho. Miró cómo sonreía mientras escuchaba las palabras de su madre. Y algo dentro de ella comenzó a romperse. ¿Sabes por qué bebé mi hijo? Rogelia se acercó y señaló con el dedo el pecho de Eliana. Por tu culpa. Lo has hecho infeliz. Has destrozado su vida. Era un buen chico hasta que te conoció. Eso no es cierto, dijo Eliana en voz baja. ¿No es verdad? Roelia se rió con malicia. Entonces dime, ¿por qué empezó a beber después de la boda? ¿Por qué se volvió tan infeliz? ¿Por qué es alcohólico? Se le escapó a Eliana. ¿Por qué es un débil que no puede manejar su vida? Rogelia se quedó paralizada. Su rostro se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Siseó. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi hijo? Estoy diciendo la verdad. Eliana sintió cómo la ira que había reprimido durante tanto tiempo se apoderaba de ella. Tu hijo es un borracho y un ladrón. Robó verduras del almacén. Se burló de una anciana. Me pega. Eso es lo que es. ¡Cállate!, gritó Rogelia. ¡Cállate ahora mismo! En ese momento, Chispa, sintiendo la tensión, corrió hacia Eliana y le mordió el borde de la falda. La perra gruñía, tiraba y la tela crujía. Eliana intentó empujarla con el pie, pero Chispa no la soltaba y seguía rasgándole la falda. Y entonces algo dentro de Eliana se rompió definitivamente. Se balanceó y pateó al perro con el pie, con fuerza, con toda la rabia acumulada. Chispa chilló, salió volando hacia un lado y se golpeó contra la pata de la mesa. El perro chilló, gimió y se escondió debajo del sofá. «¡Has golpeado a mi perra!». Roelia se abalanzó sobre Chispa y se agachó. «¡Has golpeado a mi pequeña! Y volveré a golpearla si no me deja en paz», gritó Eliana, y su voz se convirtió en un grito. «Estoy harta de esta maldita perra. Estoy harta, igual que estoy harta de ti».
Rogelia se levantó lentamente, con el rostro desencajado por la ira. Tú, se atragantó de rabia. Eres una basura. Eres una basura inútil. Y tú una vieja sin cerebro, gritó Eliana, y las palabras salieron solas, sin que ella pudiera evitarlo. Has criado a un alcohólico. Has criado a un fracasado. Todo es culpa tuya. Lo has malcriado y ahora cree que todo el mundo le debe algo. ¿Cómo te atreves? Rogelia dio un paso adelante y levantó la mano para abofetear a Eliana, pero ésta le agarró la muñeca. No te atrevas a tocarme. Eliana empujó a su suegra. Fuera de mi casa. Fuera de aquí. Tú y tu maldito perro. Rogelia se tambaleó y se agarró a la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. ¡Isidoro! Gritó. ¿Oyes lo que dice? ¿Oyes cómo insulta a tu madre? Isidoro se levantó lentamente del sofá. Su rostro era aterrador. Tenía los maxilares apretados y los ojos ardían de ira. Se acercó lentamente a Eliana, y cada uno de sus pasos estaba lleno de amenaza. «Has insultado a mi madre», dijo en voz baja, pero con tono venenoso. Ella empezó. Eliana retrocedió. Ella no tuvo tiempo de terminar la frase. Isidoro se acercó y le dio un puñetazo en la cara, fuerte, con toda su fuerza de borracho. El golpe le dio en la mejilla. La cabeza de Eliana se echó hacia atrás y vio estrellas. Cayó al suelo, golpeándose la espalda con el borde del sofá. Notó el sabor de la sangre en la boca. «Así es», dijo Isidoro, de pie sobre ella. «Así se responde a quienes insultan a mi madre». Eliana yacía en el suelo, agarrándose la cara. El dolor era insoportable. Le daba vueltas la cabeza. Oía a Rogelia lamentarse, a Chispa gemir debajo del sofá, pero todo le parecía lejano, como a través de una capa de algodón. De repente, la puerta se abrió de golpe. Osvaldo irrumpió en la habitación. Entró tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Al parecer, había oído el grito, había oído el golpe y había acudido corriendo. Osvaldo echó un vistazo a la habitación. Eliana en el suelo, Isidoro sobre ella, Rogelia junto a la mesa. Su rostro se quedó petrificado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz fría como el hielo. «No es asunto tuyo», respondió Isidoro. «Lárgate de mi casa». Osvaldo no respondió. Se acercó en silencio a Isidoro, y antes de que éste pudiera hacer nada, lo agarró por el pecho y le dio un puñetazo en la cara. 1, 2, 3. Los golpes eran fuertes y precisos. Isidoro intentó defenderse. Lanzó un puñetazo, pero estaba demasiado borracho y débil. Osvaldo lo esquivó fácilmente y volvió a golpearlo. La sangre brotó de la nariz de Isidoro, que gimió y se dobló. «¡Para!», gritó Rogelia. «¡Para ahora mismo!». Pero Osvaldo no se detuvo. Golpeaba a Isidoro metódicamente, sin furia, pero con fría determinación. Otro golpe en el estómago e Isidoro se dobló y cayó de rodillas. Osvaldo lo agarró por la pierna y lo arrastró hacia la puerta. «¿Qué estás haciendo?», chilló Rogelia, tratando de agarrar a Osvaldo por el brazo, pero él la empujó fácilmente. Arrastró a Isidoro por la sala, por el vestíbulo, hasta el porche. Isidoro intentaba zafarse, agarrándose a los marcos de las puertas, pero Osvaldo era mucho más fuerte. Lo arrastró por todo el patio, mientras Isidoro dejaba un rastro en el suelo, gritando y maldiciendo. Eliana se levantó lentamente, agarrándose al sofá. A través de la puerta abierta, vio cómo Osvaldo arrastraba a Isidoro a la calle, hasta un gran árbol que crecía frente a la casa. Lo llevó hasta el tronco, lo empujó contra él y luego sacó una cuerda del bolsillo. ¿De dónde había sacado la cuerda? ¿La había traído consigo? Eliana no lo sabía. Osvaldo enrolló la cuerda varias veces alrededor del cuerpo de Isidoro y del árbol, y la apretó con fuerza. Isidoro se retorcía, intentando liberarse, pero Osvaldo trabajaba con rapidez y destreza. En un minuto, Isidoro estaba bien atado al árbol, con los brazos pegados a los costados y los pies apenas tocando el suelo. «¡Te arrepentirás!», gritaba Isidoro. «¡Te mataré! ¡Te mataré!». Osvaldo no respondió. Simplemente dio un paso atrás, miró su obra y asintió con satisfacción. Entonces empezaron a salir los vecinos. Primero uno, luego otro más. La gente salía de sus casas, atraída por los gritos. Se detenían, miraban a Isidoro atado al árbol y sonreían. Algunos se reían.
«¡Mirad, es Isidoro!», gritó alguien. «Por fin le han dado su merecido», respondió otra voz. La gente se reunía alrededor del árbol. Eliana veía a vecinos a los que conocía de vista. El señor Alberto, un anciano de la casa de enfrente, al que Isidoro había golpeado una vez por pedirle que bajara el volumen de la música. La señora María, una mujer corpulenta, a cuyo perro Isidoro había lanzado una piedra. El joven Pedro, a quien Isidoro había insultado y empujado más de una vez, y muchos otros. Todos aquellos a quienes Isidoro había ofendido, humillado y golpeado a lo largo de los años. «¡Tomates!», gritó alguien, y se oyó una carcajada. «¿Dónde conseguimos tomates?». «Yo tengo». La señora María corrió a su casa y volvió con una cesta de tomates. Y empezó. El primer tomate voló hacia Isidoro, le dio en el pecho y se esparció. El segundo le dio en la cara. El tercero en el estómago. Isidoro gritaba y se retorcía, pero la cuerda lo sujetaba con fuerza. Los tomates volaban uno tras otro, y con cada impacto las risas se hacían más fuertes. «¡Toma, cabrón! ¡Esto es por mi perro! ¡Y esto es por haberme pegado!». Luego alguien cogió tierra. Los terrones de tierra húmeda volaron hacia Isidoro, pegándose a su ropa y a su pelo. Y luego alguien trajo un cubo con estiércol de vaca. Eliana no sabía de dónde había salido, pero el olor era horrible. La primera puñada de estiércol le dio a Isidoro en la cara y él gritó, escupiendo. «¡No! ¡Parad!», gritó, pero nadie le hizo caso. Los vecinos se reían y le lanzaban todo lo que tenían a mano. Tomates, barro, estiércol, verduras podridas, piedras. Isidoro se convirtió en un ser lamentable, cubierto de barro y mierda, y todos disfrutaban con el espectáculo. Años de humillaciones, años de palizas, años de groserías. Todo eso se vertía ahora en una venganza colectiva. «¡Desaten a mi hijo!», gritó Rogelia saliendo corriendo de la casa. «Desátenlo inmediatamente». Corrió hacia el árbol, tratando de abrirse paso entre la multitud, pero enseguida la vieron. «Ahí está la madre», gritó alguien. «Ella lo ha educado así». «Toma tú también». Le tiraron un montón de barro a Roelia. Ella gritó, intentó protegerse con las manos, pero el barro le salpicaba por todas partes. Un tomate le dio en la cabeza y el estiércol le manchó el vestido. Ella gritó, se dio la vuelta y echó a correr, mientras los vecinos le lanzaban cosas y se reían. «¡Huye, vieja bruja! ¡Y no vuelvas por aquí!». Rogelia desapareció tras la esquina, pero sus gritos se siguieron oyendo en la calle durante mucho tiempo. Chispa salió corriendo de la casa y siguió a su dueña, ladrando y con el rabo entre las patas. Eliana se quedó en la puerta mirando todo aquello. Vio a Isidoro colgado del árbol, cubierto de barro y estiércol, y a los vecinos riéndose y tirándole basura. No sintió lástima. No sentía nada, salvo un extraño alivio. Era justicia. Cruel, pero justa. Se dio la vuelta y entró en la casa. Fue al dormitorio y sacó una vieja bolsa de deporte de debajo de la cama. Empezó a meter cosas. Ropa, ropa interior, artículos de aseo, todo lo necesario. Trabajaba rápido sin pensar. Si se detenía y empezaba a pensar, podría cambiar de opinión. Cogió sus documentos de la mesa, un poco de dinero que había guardado para tiempos difíciles. Cerró la bolsa y se la colgó al hombro. Echó un último vistazo a la habitación. Había vivido aquí 5 años. 5 años de infierno. No volvería nunca más. Eliana salió de la casa. La multitud de vecinos seguía junto al árbol, pero ya no había nada que tirar. Simplemente se quedaron allí de pie, riendo y comentando lo patético que era Isidoro. Colgaba de la cuerda, con la cabeza gacha, y ya no gritaba. Simplemente colgaba, cubierto de barro, humillado. Osvaldo estaba apartado, junto a la verja de su casa. Cuando vio a Eliana con la bolsa, asintió con la cabeza. Eliana se acercó a él. «Gracias», dijo en voz baja. «Gracias por todo». «No hay de qué», respondió Osvaldo. «Ha hecho bien en marcharse. Era la única salida». «Lo sé», dijo Eliana, mirando al árbol, a Isidoro. «Debería haberlo hecho hace mucho tiempo». «Lo importante es que lo haya hecho ahora», dijo Osvaldo tendiéndole la mano. «Buena suerte, señora Ordóñez. Y recuerde, usted es más fuerte de lo que cree». Eliana le estrechó la mano con fuerza, agradecida. Luego la soltó y se alejó por la calle. Lentamente, sin mirar atrás.
Pasó junto a los vecinos, junto al árbol, junto a Isidoro. Él levantó la cabeza y la vio con la bolsa. «¡Eliana!», gritó con voz ronca. «¡Eliana, no te atrevas a irte! Eres mi esposa. No tienes derecho». Ella no se detuvo, no se volvió. Simplemente siguió caminando, y con cada paso la carga sobre sus hombros se hacía más ligera. «¡Eliana! ¡Vuelve! ¡Te mataré! ¿Me oyes? ¡Te mataré!». Sus gritos se hicieron cada vez más débiles, se perdieron a sus espaldas. Los vecinos volvieron a reírse. Alguien le lanzó el último trozo de barro. Eliana dobló la esquina y la casa desapareció de su vista. Caminaba por calles conocidas, hacia la casa de Lourdes. El cielo sobre su cabeza estaba oscuro, pero las estrellas brillaban intensamente. El aire era fresco y limpio. Eliana respiraba profundamente y por primera vez en muchos años se sentía viva. Cuando llegó al apartamento de Lourdes, llamó a la puerta. Su amiga abrió un minuto después en bata, con cara de sorpresa. «Eliana, ¿qué ha pasado?». «Lo he dejado», dijo Eliana con la voz temblorosa. «Me he ido, para siempre». Lourdes la miró durante unos segundos y luego esbozó una amplia sonrisa. Abrazó a su amiga con fuerza y Eliana sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. «Entra», dijo Lourdes, dejándola pasar. «Ahora esta es tu casa. Todo el tiempo que necesites». Eliana entró en el apartamento y la puerta se cerró detrás de ella. Dejó la bolsa en el suelo y miró a su alrededor. Estaba limpio, era acogedor y cálido. Olía a café y a frescura, no a cerveza y alcohol. Era un lugar seguro. Se sentó en el sofá y Lourdes se sentó a su lado y le cogió la mano. «Todo irá bien», dijo su amiga. «Te lo prometo. Todo irá bien». Eliana asintió. Creía en ello. Por primera vez en muchos años, creía que la vida podía ser diferente, que podía ser mejor, y esa fe la llenaba de calor y le daba fuerzas. En algún lugar lejano, al otro lado de la ciudad, Isidoro seguía colgado del árbol, atado y humillado. Pero eso ya no era asunto suyo. Era su vida, su elección, su camino. Y para Eliana comenzaba un nuevo camino. Difícil, desconocido, pero libre. Y ella había dado el primer paso.